Bienvenidos a Interés Público. El material que hemos preparado para hoy viernes se titula Entrevista en prensa. Preguntas para conocer en profundidad a una persona, el cuestionario Proust. Antes de conocer el cuestionario, un previo contexto. En nuestra formación como periodistas en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de Ciudad de México, el recordado maestro de géneros periodísticos Manuel Pérez Miranda solía remarcarnos: la forma más directa y más antigua de la comunicación interpersonal es el diálogo. Dos personas frente a frente ponen en juego sus capacidades para entenderse. La entrevista en el periodismo exige en quienes lo practican un absoluto dominio del diálogo para su realización, ya que con ellas se define la vocación del reportero. Este género es para el periodista lo que las matemáticas para el ingeniero, lo que las leyes para el abogado, lo que el fusil para el soldado. Es tan importante como saber redactar. Luego ampliaba su reflexión. Aunque los nombres y los medios cambien con el tiempo, al hacer una entrevista en el periodismo existen tres objetivos que pueden dar lugar a ella. El diálogo es el mismo, los recursos para obtener buenos resultados también, pero la intención varía. Existen entonces tres tipos: la entrevista noticiosa, la de opinión y la de semblanza, personalidad o color. En este último se busca captar la psicología del entrevistado, cómo es física, moral e intelectualmente, cómo ha transcurrido su vida en familia, en lo profesional o en el trabajo. Generalmente se lo hace a personas que tienen arraigo popular, personajes o representantes de una forma de vida, o a quienes viven un problema social. Por otro lado, en la actualidad se define como nota de color a la descripción de un acontecimiento, señalando el modo en que se desarrolla, el contexto en el que se da y a los actores circunstanciales que intervienen en el evento. Más que informar, se utiliza la narración con matices de observación muy precisos que se adquieren con lectura y práctica. Por tanto, sus recursos de redacción, ojo, son más literarios que periodísticos. Marcel Proust, 1871-1922, uno de los más excepcionales y exquisitos novelistas de la historia de la literatura, rellenó un cuestionario cuando era adolescente que pasaría a la historia como el cuestionario Proust. Las preguntas forman un espectro bastante completo sobre la personalidad. Originalmente Proust había respondido a menos preguntas, las cuales fueron redactadas en inglés. Así es como ha quedado este cuestionario ya en estos tiempos, y de una manera sencilla las iremos nombrando. Por ejemplo, ¿cuál es el principal rasgo de su carácter? ¿Qué calidad o qué cualidad aprecia más en un hombre o en una mujer? ¿Qué espera de sus amigos? ¿Cuál es su principal defecto? ¿Cuál es su ocupación favorita? ¿Cuál es su ideal de felicidad? ¿Qué le gustaría hacer aparte de su actividad actual? ¿Qué país le gustaría conocer? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué flor es la que más le gusta? ¿Cuáles son sus autores de libros favoritos o predilectos? ¿Cuáles sus poetas predilectos? Un héroe de ficción, una heroína de ficción. ¿Cuál es su músico favorito? ¿Cuál es su héroe en la vida real, actual? ¿Qué hábito o comportamiento ajeno no soporta? ¿Qué es lo que más detesta de la persona? ¿Qué es lo que más admira? Una figura histórica que aborrezca, un personaje histórico que admire, un hecho de armas que admire, qué virtud o don natural desearía poseer, cómo le gustaría morir, qué frase o mensaje le gustaría que lleve su epitafio, cuál es el estado más común o recurrente de su ánimo, qué defecto le inspira mayor indulgencia o tolerancia. ¿Tiene usted alguna máxima regla o principio moral? ¿Cuál es su alegría o instante terrenal más perfecto?
cuál es su animal favorito. Hasta aquí, estas son varias de las preguntas de este conocido cuestionario PROS, y lo cual ayuda bastante a los periodistas, como les decía, para conocer varios matices de la personalidad del entrevistado. Voy a aprovechar esta ocasión también para, como inicié hablando del maestro Manuel Pérez Miranda, mencionarles este libro importante que para mí al menos me significó bastante, La entrevista en prensa de Manuel Pérez Miranda. Varios de las menciones que hice en este video vienen precisamente ampliadas ahí. También este que se llama La Crónica, breve historia de la crónica en prensa, también del maestro Manuel Pérez Miranda. Hasta otra oportunidad, soy Fidel Carlos Flores.